Una conferencia del recién nombrado magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Bernal, en un acto público en una universidad española, sería la prueba de que está impedido para votar a favor o en contra del acuerdo de paz y sus derivados legislativos. Guillermo Gómez. Claudia, entre otras expresiones contra el acuerdo, el togado Bernal dijo en abril del año pasado que el mensaje de este pacto es que hay que seguir delinquiendo. Lo extraño es que en este marco constitucional que sigue rigiendo, se crea un proceso de justicia transicional y se crea de una manera rarísima. Quien expone ante sus alumnos de la Universidad de Girona, España, su desaprobación respecto del proceso de paz colombiano que se discutía en el año 2012 en La Habana, es Carlos Bernal, nuevo magistrado de la Corte Constitucional y cuyo voto fue definitivo esta semana para tumbar una parte vital del que hoy es un acuerdo de Estado con las FARC. La forma rarísima a la que se refería el profesor Bernal fue el acto legislativo que permitió al gobierno adelantar ese acuerdo. Y se crea de una manera rarísima, y es mediante una reforma a la Constitución, que es una reforma del año 2012, el acto legislativo número 1 del 2012. Conocido el prejuicio del togado contra todo el andamiaje jurídico del acuerdo, la pregunta es si no está impedido de votar sobre un asunto en que ya expresó públicamente su posición. Uno queda con la convicción de que al final el que va a pagar todo esto es el Estado. Es decir, esto no lo van a pagar las FARC. El magistrado, entonces un académico, intervino en un seminario sobre filosofía del derecho. En su conferencia, que obtuvo en primicia Noticias 1, Bernal recriminó también lo acordado en La Habana frente a que la verdad revelada no pueda usarse en otros procesos judiciales. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, hay un exguerrillero que vaya a la Comisión de la Verdad y diga, mire, yo cometí esta masacre, maté a 100 personas, me quedé con todos sus bienes y los tengo en Panamá en una cuenta. Esto es una vida fantástica para los máximos responsables. Bernal se refirió también al patrimonio de los guerrilleros y expresó su inconformismo frente a la forma como se indemnizará a las víctimas. El mensaje que se envía a los 20.000 miembros de las redes de apoyo que quedan en la sociedad es: esto depende de su éxito, siga delinquiendo. Y continuó expresando duramente su crítica al acuerdo de paz. Si usted es un delincuente eficaz y sabe guardar su plática donde es, en determinado momento usted podrá ser beneficiario de un proceso de paz, lo mandan 5 años a una finca a descansar, mientras tanto su plata está produciendo intereses y cuando salga la puede legalizar y todo bien. Paradójicamente, el presidente Santos, quien puso el nombre de Bernal en la terna para reemplazar a la extogada María Victoria Calle, contó en público el pasado mes de abril que les preguntó a los candidatos, entre ellos Bernal, si acompañarían la paz de Colombia. Les hice básicamente dos preguntas sobre su compromiso, primero con la paz, y todos respondieron afirmativamente. Tienen un gran compromiso para preservar y consolidar el proceso de paz. El magistrado Bernal parece haberle mentido al jefe de Estado. Su posición verdadera contra el proceso se notó en Colombia desde cuando fue elegido por el Senado, cuando se vio a la parlamentaria ultraconservadora Vivian Morales abrazando a los miembros del uribismo, la bancada que más se opone a la reconciliación pactada. Paradójicamente, el mentor del magistrado Bernal para su inclusión en la terna del presidente Santos de candidatos a la Corte Constitucional es el asesor jurídico del acuerdo y su superior académico Juan Carlos Henao. Eduardo López Júquer. Claudia, el rector de la Universidad Externado se apartó de la interpretación y fallo de la Corte en contra del Fast Track y aseguró que le parece muy extraña la posición de su recomendado. El rector de la Universidad Externado y uno de los principales asesores jurídicos del acuerdo de paz, Juan Carlos Henao, aceptó que fue quien le sugirió al presidente Santos el nombre de quien hoy está en el ojo del huracán por su extrema interpretación en contra de este pacto. Fue uno de los nombres que yo le di al presidente de la República cuando él me consultó qué personas consideraba yo que podrían ser magistrados de la Corte Constitucional. Y se apartó del fallo mayoritario de la Corte. Si yo hubiera estado en la Corte Constitucional, no hubiera votado como votó la mayoría, yo hubiera declarado la constitucionalidad de los dos literales que fueron declarados inconstitucionales, porque yo creo que aquí
no se podía aplicar la teoría de la sustitución, que era lo que teóricamente estaba en juego. Sin embargo, les quitó gravedad a las consecuencias del fallo. La oposición no puede en este momento llegar a decir que va a hacer reformas a los acuerdos para efectos de que los guerrilleros se vayan para la cárcel, para efectos de que se extraditen, para efectos de que se acabe la jurisdicción especial para la paz. Eso es imposible, ojo, imposible. También fue cauto a la hora de calificar a la actual Corte Constitucional. Yo no diría que este fallo, que no comparto, lo vuelvo a reiterar, sea un fallo que esté mandando un mensaje que se acabó la paz, que la Corte no va a ayudar con la paz. ¿Por qué? Porque es que de hecho ya gran parte de lo que es el fast track se ha movido y ha sido avalado por la Corte Constitucional. Henao terminó defendiendo a su candidato, a quien le reconoce, pese a todo lo que pasó, su preparación e independencia. Yo le puedo decir, Carlos Bernal es un juez independiente, que es el primer atributo que debe tener un juez. Segundo, es un juez muy preparado. El rector Juan Carlos Henao insistió en que el fallo de la Corte será inocuo, porque el acto legislativo indica que todo cambio sobre el acuerdo debe ser a favor y no en contra de la paz.